Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron con ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, delante del Señor de tu trono estoy clamando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú toques, Señor, los corazones de aquellas personas, Señor, que van a escuchar esta palabra. Señor, yo clamo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos puedan, Señor, recibir el nuevo nacimiento, puedan ser tocados, Señor, y recibir de parte tuya el nuevo nacimiento, recibir, Señor, el Espíritu Santo de Dios. Señor, en el nombre de Cristo, dame entendimiento, Señor, y abre, Señor, sus corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La palabra declara en este libro, en el versículo 1, y dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Jesucristo siempre ha existido juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo es la multiforme sabiduría y Jesucristo es la revelación del Padre, como lo declara en el libro de los Hebreos, que en estos posteriores tiempos Dios nos ha hablado a nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo no fue creado. Hay muchas sectas que se han creado y han torcido y han tergiversado la segunda persona de la Trinidad. Ahí es donde nosotros podemos saber cuando una religión es falsa, cuando se ha creado una secta. Pues la persona o la persona que han formado estas religiones o estas sectas siempre tuercen la segunda persona de la Trinidad. Muchos dicen que Él es solamente un profeta. Otros dicen que Él solamente es como un mini Dios. No, Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es Dios. Cuando Dios le dio a Moisés el mandato de ir a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés le preguntó: ¿y quién yo le diré que me envía? Y el Padre dile que el gran yo soy te envía. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el ángel de Jehová. Muchas veces el Señor Jesucristo en una teofanía, en una forma angelical, se le apareció a los hombres de Dios. ¿Ok? Los ángeles no aceptan adoración. Pero más sin embargo, vimos muchas veces en el Antiguo Testamento, hay muchas verdades en donde el ángel de Jehová aceptó adoración. Vemos nosotros en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo estaba haciendo los milagros y haciendo los prodigios, que muchos de ellos Jesucristo recibió adoración y nunca rehusó cuando a Él se le adoraba. Cuando Él le dio la vista al hombre ciego, este hombre, dice la palabra de Dios, que es postrado le adoró. Bendecimos el nombre del Señor. También vemos nosotros, en el nombre de Jesús, vemos en la Sagrada Escritura que, por ejemplo, en el caso del paralítico,
Él le dijo al paralítico cuando lo presentaron, se lo estaban presentando a él para que él le diese sanidad, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron, pero ¿quién es este? Estaban maquinando en sus corazones pensando, ¿quién es este para perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecado. Jesucristo dijo, bueno, ¿qué es más fácil? Porque ustedes maquinan en sus corazones. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Y él dijo, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado, a ti te digo, levántate y anda. Este es Jesucristo que hizo milagros, que hizo prodigios. Este es Jesucristo que cuando fue confrontado por los fariseos y lo llevaron a él a la crucifixión y le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él no negó ser el Hijo de Dios, sino que él declaró y dijo, no solamente soy el Hijo de Dios, sino que me veréis venir en las nubes con los ángeles. Bendecimos el nombre del Señor. Este Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Este Jesucristo que entregó su vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Este Jesucristo no entregó su vida, pero dice la palabra del Señor que Él declaró y dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte en la cruz del Calvario no fue una derrota, fue una victoria. Fue algo que fue preparado por Dios, por la Trinidad, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo ya sabía cuál era el propósito por el cual Él venía a este mundo. Él venía a este mundo para rescatar a la humanidad, para volver a comprar a la redención del ser humano, para volver a presentar al ser humano justo delante de Dios. Por lo tanto, Jesucristo, cuando se entrega en la cruz del Calvario, tuvo que permitir que todos los pecados de la humanidad viniesen sobre Él. ¿Por qué? Porque Él estaba logrando de parte de Dios lo que la ira de Dios demandaba, y demandaba la sangre de un cordero perfecto, la sangre de un cordero inmolado, una sangre divina, una sangre que pueda pagar el precio que nosotros mismos valemos. Nosotros tenemos un precio divino, tenemos algo divino de parte de Dios que solamente una sangre divina podía comprarlo. Y es por eso que la sangre que Dios demandaba tenía que ser la sangre de un mismo Dios. Entonces la segunda persona, por cuanto es la imagen invisible del mismo Dios, Él toma, se encarna a través de una virgen, ¿ok? Como declara la Sagrada Escritura. Muchos niegan el nacimiento virginal de Jesucristo. Muchos niegan que María no era virgen. Pero la Biblia declara que Él nació a través de una virgen y que Él se hizo carne. Era necesario que Él naciese a través de una mujer santa. Una mujer que fue separada de parte de Dios. Una mujer que pondría su cuerpo, por así decirlo, para que este cuerpo sirviese para que la Trinidad o la segunda persona de la Trinidad se haga carne y aparezca en esta dimensión. Bendecimos el nombre del Señor. Es por eso tan importante que nosotros leamos las Escrituras y entendamos lo que ella dice. Ella declara lo que dice aquí en la Sagrada Escritura, declara en el libro de San Juan capítulo 1 y lo dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Los hombres que no tienen a Jesucristo andan sin luz, andan en tinieblas. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos la luz verdadera de Cristo Jesús, nosotros andaremos siempre en tinieblas. Separado de mí, como declaraba Él, nada podéis hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ninguna tiniebla va a permanecer o va a prevalecer en contra de la luz de Cristo. No importa quién se levante. Hay muchas personas que están poniendo su confianza en un político, están poniendo su confianza en un partido político. Pero la iglesia de Cristo ya tiene su partido. Y ese es el partido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Bendecimos el nombre del Señor. Y no importa quién esté al frente. La persona que gane las elecciones, la que ganó las elecciones, es la persona que va a promover el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios tiene que moverse. Muchas veces la iglesia tiene temor, tiene miedo, no quiere que se cumpla la palabra de Dios, no quiere persecución. Pero la palabra de Dios declara unas verdades proféticas que tienen que llegar a un cumplimiento. Y es por eso tan importante que la iglesia se esté agarrando de Jesucristo, se agarre de la Sagrada Escritura y deje de, no estoy diciendo que no voten, no estoy diciendo que tengan un partido al cual permanecer, pero recordando que nosotros pertenecemos al partido de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Y la iglesia, dice la palabra de Dios, que las fuerzas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos de nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de esta luz. Pero más sin embargo, lamentablemente, hay muchos que han empezado bien. Muchos profetas, muchos ministros empezaron bien. Pero su luz se ha oscurecido. ¿Saben por qué? Porque empezaron dando testimonio de Jesucristo. Y luego cuando tienen la fama y alcanzan cierto nivel, por así decirlo, de esta fama, luego ellos empiezan a pensar como que la luz son ellos. No, la luz verdadera es Cristo dentro de nosotros. Si nosotros empezamos a opacar la luz de Cristo, entonces ¿de quién nosotros estamos dando testimonio? Estamos dando testimonio del hombre y estamos apoyándonos en los dones y en los talentos de los hombres y en su sabiduría. El apóstol Pablo declaró y dijo que él no venía a presentar un evangelio de sabiduría humana, sino de poder en Cristo Jesús. La iglesia viene a representar a Cristo, no viene a representar a ningún partido político. Jesucristo no tiene partido político, excepto que Jesucristo presenta la verdad y la luz verdadera de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista andaba vestido de cuero de camello. Y comía langosta, comía el silvestre. Y estaba en un desierto, declarando la verdad de la palabra de Dios. Y perdió su cabeza por declarar verdades en cuanto a Herodías y Herodes. Que él le declaraba a Herodes que no podía tener Herodías. Herodías era la mujer de su hermano. Y no solamente eso, sino que este todavía vivía. Por lo tanto, él estaba declarando una verdad a este gobernante, a este político. ¿Cuántos de los cristianos hoy en día se atreverían a perder su cabeza declarando la verdad del evangelio? No. No es lo que estamos nosotros viendo hoy en día, sino que muchos de los profetas y de los siervos de Dios se han corrompido. Se han corrompido y si tienen la verdad, ocultan la verdad porque quieren permanecer bien dentro de ese partido político. Bendecimos el nombre del Señor. Si Dios ha llamado a que muchos pierdan la cabeza por el reino de la gloria. Hay muchos en estos últimos tiempos que para poder entrar al reino de los cielos tendrán que poner su cabeza y ser decapitados. La iglesia sí, la palabra declara que la iglesia va a ser perseguida. Viene una persecución, viene tribulación, la palabra lo declara. Y lamentablemente la iglesia está todavía acorralado bajo el temor. Bendecimos el nombre del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí Juan todavía sigue estableciendo que el mundo fue hecho por Jesucristo. Fue hecho por el Trino Dios. En el principio, como declara en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Elohim, que es una pluralidad. Se podría decir dioses crearon. O podríamos decir más bien que había una pluralidad de Dios. En otras palabras, que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el hombre quiso llegar más allá y construir una torre, la torre de Babel, dice la palabra de Dios que ahí hay una pluralidad donde Dios está hablando. Dios dice, confundamos las lenguas. También Dios cuando iba a crear al hombre dijo, hagamos al hombre. En otras palabras que Dios es uno, amén, Dios es uno, pero Dios es trino. Es una manifestación de Dios, gloriosa de Dios. Nosotros no somos quienes para cuestionar la forma en que Dios quiera manifestarse. Bendecimos el nombre del Señor. Pero sí aquí lo declara, dice,
Dice la palabra de Dios en el versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un nacimiento espiritual. Dios nos creó a nosotros espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros lamentablemente pensamos que solamente tenemos un nacimiento físico. Nacemos a través de nuestra madre, pero ¿dónde está la parte espiritual nuestra? Hay una parte espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso que aún el impío muchas veces tiene esa inclinación para buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el impío y el pecador nunca va a saciar su vida hasta que sacie su vida con la luz de Cristo. Esa luz que está dentro de cada ser humano, esa luz ha sido opacada por el pecado. Esa luz está oscureciéndose por el pecado. Y es por eso que Dios quiere que esa luz vuelva a alumbrar dentro de ti. La única forma de que esa lámpara vuelva a alumbrar dentro de ti es que tú aceptes a Cristo en tu corazón y luego avive lo que ya Dios ha puesto dentro de ti, que es el Espíritu, es esa luz verdadera. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Dios te da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, y ya esa inclinación que Dios ha puesto en ti, esa hambre y esa sed de querer buscar de Dios, entonces Dios te va a traer a su familia. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. No importa en donde tú estés metido. No importa en donde tú estés metido. Dios te puede sacar del fango cenagoso, del pecado. Dios te saca en donde tú estés metido. Si tú estás escrito desde antes de la fundación del mundo, en ese libro de Dios, Dios te va a llamar y Dios te va a rescatar. Dios me llamó a mí estando en discoteca. Dios me llamó a mí. ¿Qué no estaba haciendo yo cuando Dios me llamó? Pero dice la Biblia que todos los que han sido escritos en ese libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú estás escuchando la voz de Dios, no torne el oído sordo y vuélvete a Cristo. Ese es mi consejo. Lee la Sagrada Escritura. Se van a levantar muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas declarando en parte media verdad de la Sagrada Escritura. No te declaran el Evangelio completo. Jesucristo, como hay muchos por ahí que dicen, pare de sufrir. ¿Pare de sufrir qué? Si Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Mi consejo es que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor declara. Y dice que si tú confesares en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y confesares con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos, dice, tú recibirás la salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Este es el hermano Ramón King. Nos puede llamar al número del Ministerio Jesucristo es mi Señor. Nos puede llamar al número 929-234-1030 o al 718-683-8571. Cuando tú me llames o cuando tú nos llames, nosotros estaremos orando por ti. Si ves este video en YouTube, puedes poner tu petición. Y nosotros cuando pongan en los comentarios, estaremos orando por la petición de cada uno. La palabra declara que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, Él está presente. Dios le bendiga. Amén.